Bien, señores, en el día de ayer nosotros vimos y anunciamos aquí temprano cuando inició la operación, lo que se ha denominado la operación Caracol, que es donde el Ministerio Público allana, interviene, no sé cómo se llama el término correcto, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. También nosotros hicimos como nos llamó tanto la atención el tema de ver que el Poder Judicial o el Ministerio Público había allanado la Cámara de Cuentas, nosotros conocíamos el proceso anterior de cuando el Congreso llama y le hace un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Sucede que como hay una denuncia que la hace el mismo Ministerio Público de complicidad y de obstrucción de justicia, parece ser que el procedimiento es diferente, en el cual se somete a la Suprema Corte de Justicia, se solicita un juez especial, y este juez especial de jurisdicción privilegiada se asignó para la investigación de la Cámara de Cuentas. Y ese juez especial que se asignó es el juez que autoriza la operación Caracol realizada en el día de ayer. Cuando vemos el tema de los papeles, es bueno recordar que las auditorías que son válidas para un proceso, sobre todo de corrupción, un proceso de evaluar si hay indicios de corrupción en un proceso público, son las auditorías válidas de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Auditorías que tienen un proceso. Auditorías que tienen un proceso. Y este proceso culmina con un dictamen que realiza o no el Pleno de la Cámara de Cuentas. Cuando una auditoría se realiza, luego eso tiene una fase previa de evaluación, se hace un dictamen, ese dictamen se aprueba o no por el Pleno. El otro tema que puede haber estado ocurriendo, y estoy tratando de analizar lo que está pasando, porque acuérdense que no estamos hablando de campañas de medios de comunicación, estamos hablando de pruebas. Se hace un allanamiento para conseguir pruebas o para crear, podría ser la percepción de que una Cámara de Cuentas está vinculada a actos de corrupción. Lo que puede ser, no estamos diciendo que no es. Entonces, la otra parte es, no se realizan las auditorías de la Cámara de Cuentas o porque no hay tiempo, o porque no hay recursos, o porque se decidió voluntariamente no realizar las auditorías. Tú dirías, ¿en qué tú estás? ¿Qué tú estás pensando? Yo te digo a ti, no, yo estoy evaluando la forma en la que el Ministerio Público pudiera encontrar indicios de corrupción, indicios de obstrucción de justicia, indicios de, como dice aquí, en este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y de evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer instituciones y a personas que dirigían las instituciones públicas.
Entonces, tenemos claro que las auditorías que son válidas en la justicia son para instituciones públicas, son las de la Cámara de Cuentas debidamente terminadas y presentadas. Tenemos claro que el proceso se hizo bien. Bien. Ahora, ¿cómo usted entiende que cuando usted llegue a la Cámara de Cuentas, ok, si es corrupción, bueno, vamos a suponer que encuentren un cheque o un depósito o una transferencia de un funcionario de una institución, de un ministro, de un viceministro, de un presidente, de quien sea, a la cuenta de un miembro de la Cámara de Cuentas o de un auditor. Es lo único que yo veo que pueda dar una muestra de prueba para poder sustentar el proceso. Porque lo otro, ponte a pensar, pónganse a pensar, ¿qué prueba hay si lo que no hubo fue auditorías? Tú estás queriendo decir que lo más seguro que hay hasta el momento es que pueda aparecer pruebas de encubrimiento no de hechos. Yo no te digo eso, pero vamos a analizar el encubrimiento. Sí. Cuando yo te hablo a ti de que lo que ha dicho el presidente y lo que han dicho es que no se hicieron las auditorías, entonces los papeles no sirven de nada, porque el acto de obstrucción de justicia y de corrupción y de mal manejo y de complicidad fue no hacer la auditoría. Ok. Entonces, no existen los papeles, porque no se hizo. Ahora, no. ¿Quién te dice a ti y quién le prueba al pleno de una Cámara de Cuentas que una auditoría no se hizo por tiempo, por elección, por decisión o por recurso? No hay cuarto, nada más se van a hacer 10 auditorías al año. ¿Quién decide cuáles son las 10 que se hacen? El día a día, aleatorio. No hay un protocolo por escrito que dice las auditorías que hay que realizar son esta y esta. Entonces, yo creo que por ese lado las cosas no están muy bien. Por otro lado, una auditoría que esté en una fase de investigación y que sí se realizó y que se lleven los papeles, encuentran indicios, pero esos indicios eso tiene un proceso, que nos vamos a buscar un auditorio, alguna gente de la Cámara de Cuentas que nos lo explique. Y ese proceso, donde termina es con el dictamen, el dictamen del auditor que autoriza y que certifica el pleno de la Cámara de Cuentas. Todo lo que usted encuentre adentro es basura plena. Claro, son buenas para hacer bulla. Son buenas para hacer bulla. Y la otra, tú dices, ay Michelle, tú estás en eso. No, yo estoy buscando donde una prueba de una auditoría, porque no están hablando de compras, no están hablando de transferencias, están hablando de ¿qué es una auditoría? Yo voy a ir a la casa de Edward a hacer una auditoría. Entonces tú llegas a la casa de Edward y te sientes en la sala y le dices, tráiganme las facturas a ver qué se debe. Usted dijo que usted debe tantos meses de luz, tantos meses de alquiler, tantos meses del carro, tantos meses de eso. No, déjeme ver los recibos y la factura. Y déjeme llamar a cada una de esa gente, por lo menos parcialmente, para hacer una evaluación de que lo que usted me está diciendo es verdad. Y tú constatas eso con documentos y con terceros. Usted me está diciendo que tiene 10 pesos en el banco, déjeme los papeles del banco.
tú auditas un periodo de tiempo basado en las informaciones que tú pides. Y eso no hay que ser, pasa que la gente no, una auditoría no es un trabajo de investigación. Una auditoría no es un trabajo de determinar corrupción o no. Una auditoría es una evaluación de datos. Entonces, usted se sienta y dice, ¿qué van a encontrar ahí? Auditorías por mitad. No, y también, ¿cómo encontrar la prueba de que cuando las pruebas regularmente surgen de hechos concretos? Entonces, encontrar la prueba de por qué algo no se hizo es una labor complicada. Bueno, es decir, ¿por qué no se hizo? ¿Hay algún comprobante donde usted diga, solicitamos hacerla y que le hayan dicho que no? Es que anoche, tú sabes, eso es como que a ti te digan, ¿por qué tú cenaste anoche guineíto con salami? Y no cenaste huevo con yuca. Porque te dio la gana. Sí. Y hay cosas en las auditorías, en la Cámara de Cuentas, que como no hay recursos, quien decide el día a día es los recursos que hay, y eso se puede, mira, mezclar mucho con el tema de ocultar información o con el tema de no hacer una auditoría de forma voluntaria. Déjame no hacerle una auditoría a fulano de tal. O déjame hacerle una auditoría a fulano de tal ahora. Ahora. Las auditorías están acompañadas, las que sí se terminaron, de un dictamen. Ojalá, y en esas pruebas, y nosotros haciendo una evaluación del proceso, si una auditoría que ya recibió un dictamen de descargo, no encontramos ningún indicio de mala administración en esta gestión, en este periodo que se auditó, todo se hizo por el librito, es un dictamen. Y tú encuentras en un closet toda la información de esa auditoría, el soporte de esa auditoría, y ese soporte tiene algunos indicios que no están en ese dictamen, eso sí es una prueba de que se ocultó información. A menos que se haya seguido el debido proceso y se dice, Carlos, te estoy auditando, porque la auditoría tiene un proceso antes del dictamen, sí, en el que tú llamas a la parte y le dices, yo encontré tal operación que se hizo así, que no está, no está. ¿Qué justifica eso? No se justifica esa operación. Okay. Entonces, ¿por qué usted la hizo así? Entonces ahí tú tienes la oportunidad de decir, no, yo no la hice así porque había un decreto de emergencia. O yo no la hice así porque recibí una orden por escrito de tal institución. O no la hice así porque había una circunstancia especial y el Congreso aprobó tal cosa. Entonces, son las diferentes cosas que hay. Ojo, que manejen bien el tema y que nos enseñen pruebas. Y no estoy hablando para vincular el caso. Aquí están hablando de obstrucción de justicia, hasta de prisión. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Uno lo ve desde afuera. Uno lo ve desde afuera. Señores, le voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen si estoy equivocado o no. Cuando no hay recursos para hacer todas las auditorías, o cuando no hay recursos, y eso se puede mezclar con la voluntad, con la decisión de qué auditar o no, si eso crea un precedente a futuro, y no es que encuentran una prueba física de que se ocultó una información, que se hizo un dictamen,
porque si encuentran una información que no hay un dictamen, no pasa nada. ¿Y por qué no la terminaron? Porque no había recursos. Ahora le voy a decir una cosa. La Cámara de Cuentas tiene miles de funciones. Miles de trabajos todos los días. Tiene dos funciones prioritarias. Auditar las instituciones del Estado y el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios. Le voy a poner un solo ejemplo. Cuando pasen 4 años o 3 años, usted puede ir a meter preso a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas porque no auditaron todas las declaraciones de patrimonio y todas las instituciones. Si dejaron una sin auditar por falta de recursos o por falta de tiempo, ¿tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo puedo decir entonces que con el precedente que se está haciendo ahora, fue voluntario que no se auditó a ese funcionario o a esa institución, porque no existe el tiempo posible ni el reglamento que diga que hay que auditar a todas las instituciones y a todas las personas. Es aleatorio de acuerdo al tiempo y a los recursos. Y eso se confunde. Sí. Porque los señores políticos que se sentaron a diseñar nuestro sistema no son de Marte, son de partidos políticos. Eso es. Que diseñaron un sistema que va a la Cámara de Cuentas, que lo nombra el Congreso. Y el Congreso los nombran las mayorías. Y las mayorías son de partidos políticos. Y diseñaron un sistema de que esos miembros de la Cámara de Cuentas que hoy están entrevistando, los 5 que van a salir, o los de 300 personas, los nombran los políticos. Y lo nombran los políticos para que los auditen a ellos. Lo de todos los partidos, porque los 5 que están nombrando ahora los van a nombrar. ¿Quién es la mayoría en el Congreso? PRM. Entonces, hablo de crear un precedente. No todo necesariamente es lógico. No todo necesariamente es ético. Pero cuando vayamos a sentarnos y que pasen los días, pero a fulano lo metieron preso porque no auditó una obra de Odebrecht. Y él contestó, no tuve tiempo y yo dije que no había recursos, que me mandaran los recursos. Si ese precedente a esa persona, que a lo mejor actuó en complicidad, puede ser. Yo no estoy hablando de inocentes, estoy hablando de pruebas. Eso hace que crea un precedente a futuro de que cualquier caso de omisión o de que no se haga, es más, mira, aquí nadie va a querer ser miembro de la Cámara de Cuentas. Así es nadie va a querer ser miembro de la Cámara de Cuentas. No, pues, y además el asunto de la falta de recursos, que fue una cosa que siempre se dijo. Entonces, ¿cómo una gente Carlos, es culpable? Aquí lo que tenemos que ¿Puede ser alguien culpable por lo que no puede hacer? Aquí lo que hay es que ser honesto y que pensar en que todo el sistema hay que irle haciendo más transparente a largo y a mediano plazo, pero que no todo se resuelve. Mira, como un auditor te voy a poner un caso. Un caso. ¿Quién recuerda aquí cuando se hicieron los túneles de la 27? Bueno. Gobierno de Leonel Fernández, cuando las comesolas trabajaban ahí. ¿Quién puede auditar hoy la elasticidad de la tierra? La elasticidad de la tierra cuando había llovido o no había llovido de la época, en la cantidad de terreno que se sacó de adentro. Se sacaron 1,000 camiones, 100,000 camiones o 200,000 camiones. Porque la tierra es esponjosa. La tierra es esponjosa. Tú aprietas, pero en la medida que tiene más agua,
Cuando llueve, aquí hay ingenieros que hacen fiesta cuando llueve, porque se derrique y tú sacas más y sacas más. Sí, el camión se llena más. ¿Y cómo tú auditas eso? No, no hay forma. ¿Cómo tú auditas un hoyo que ya hoy es cemento? Muy difícil. Ya, ¿de cuándo? Entonces, En base a suposiciones, ¿qué me nada preocupa a más. mí a futuro? No, yo te estoy hablando clarito. Yo veo que a futuro nosotros vamos a acusar a un miembro de la Cámara de Cuentas de obstrucción de justicia, de asociación de malhechores, de corrupción si cogió dinero, con razón o sin razón. Y yo voy a tener como precedente este caso, o la conclusión de este caso Caracol, que voy a poder utilizar cualquier declaración. Búscame la declaración jurada de tal ministro. ¿Se auditó? Sí, se auditó. Pero déjame ver cuál fue la auditoría. Tiene que guardarme el sustento. Ah, no se auditó. ¿Y por qué no lo auditaste? ¿Porque él te pagó para que no lo auditara? No, porque yo no tenía recursos. Y yo, de los 5,000 funcionarios, yo nada más podía auditar 300. Y yo decidía cuáles 300 auditar. Audité a los alcaldes. Así. Y no te puede pasar nada. Ah, si ahora hay un precedente, ¿qué va a pasar? Pero vamos por otro lado. Audité a tal ministro y todo dio bien. Déjame ver la auditoría. Pero tú no pediste la declaración de impuesto interno. Tú no la comparaste. Pero tú la aprobaste como buena y válida viendo que él tenía 5 títulos de propiedad que no aparecen en la declaración y no lo declaraste. Se están metiendo en un terreno que no se van a poder salir si no hacen y revisan la ley de la Cámara de Cuentas, y ojalá y nosotros podamos buscar gente que conozca. Me imagino que hay un reglamento de la Cámara de Cuentas que hable de cómo se priorizan los recursos y cómo se priorizan las auditorías, porque hasta donde yo tengo entendido es medalaganariamente. Sí, Y no lo prohíbe la ley. ese es el asunto. ¿Entendiste? Entonces hay que tener cuidado con todo esto.